Hola a todos, ¿cómo están? Aquí con Claudia Lara de nuevo. Bueno, hoy no iba a hacer un video, pero me escribió mi querida amiga Fefitol y me hace la siguiente pregunta. Las personas que mueren sin poder despedirse de sus seres queridos y por las familias que no pueden acompañarlos en ese momento. ¿Quiere saber qué sucede? Sobre todo en estos momentos de pandemia, que hay gente que está enferma y está en otro país, familiares, o la preocupación de que alguien está en otro país y no podemos estar cerca. Me imagino que de ahí salió la pregunta. Entonces, pues muy interesante, sobre todo que en los últimos videos estoy hablando de qué contenta estaba por esta expansión energética y viene esta pregunta que de principio suena seria, ¿no? Cuando hablamos de la muerte y sobre todo de la muerte de los que amamos, de la despedida, de la transición, se vuelve un poco interesante el lugar a donde vamos. Entonces, que de hecho en mi nuevo libro de Mirada Clara para la manifestación de tu esencia, dedico 2 capítulos, uno al sufrimiento humano y otro a la muerte. Pero para responder esa pregunta que mi querida Fefitol me hace, bueno, es que son tantos pasos, ¿verdad? Pero en conclusión no pasa nada, no pasa nada, seguimos viviendo. Pero la realidad es que estamos interconectados y conectados. Y estamos interconectados mayormente por el corazón. Cada persona que aparece en nuestra vida es un reflejo de nosotros mismos. Por lo mismo vive en nosotros. Eso es un poco, parece trabalenguas cuando hablamos de la holografía, ¿no? Tú eres yo y yo soy tú y todo esto. Pero es una realidad. Una de las cosas que hablo en mi libro es que uno de nuestros mayores propósitos en la vida es arreglar nuestros cajones emocionales. Arreglar nuestros cajones emocionales. Y eso es en el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Y la herramienta es utilizarla por medio de nuestras relaciones. Obviamente nuestros familiares y nuestros seres queridos son principales. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos en paz en nuestro corazón con esas relaciones. ¿Cómo sucede esto? Que realmente hayamos perdonado o hayamos arreglado o estemos en paz con nuestras decisiones, con nuestras distancias, con nuestros límites, que estemos en paz en realmente haberles dicho cómo nos sentimos, tanto lo bueno como lo malo. ¿Y a qué me refiero lo bueno y lo malo? Lo malo en el sentido de me has hecho daño por esto y esto y esto. Claramente, así sin culpas, sin expectativas, sin demandas, sino simplemente honestidad, la palabra. Y también, obvio, mayormente las cosas positivas, optimistas, lo que representa y que los amas. Tan sencillo como eso, porque si no amas a una persona no te duele lo que hacen o no hacen. Entonces, poder llegar a poderle decir a la persona te amo con todo mi corazón, ya sea a la distancia o cerca. Y qué mejor si fuera un gran abrazo y un beso. Pero el punto importante, porque en el campo energético no hay distancia, en el corazón no hay distancia. No sé si a ustedes les ha pasado, a los que tienen familiares lejos, que cuando piensan en ellos los pueden sentir cerquita. Sobre todo si el otro también piensa en ti, lo sientes cerquita. Ahora con la tecnología, cuando hablamos por video y estas cosas, sientes que estás ahí o que ellos están aquí contigo. O sea, el acercamiento, el susurro, no importa la distancia física, importa la distancia en el corazón. Entonces, cuando menciono todo esto, porque cuando tus cajones están arreglados, cuando tienes paz en el corazón sobre una persona, sobre un ser querido, los puedes acompañar en la muerte, en la transición, aunque no estés presente físicamente. Cuando uno entra a un estado meditativo
introspectivo, que es un poco el que he estado conversando, cuando dejamos la bulla mental, cuando realmente puedes encontrar el silencio y el espacio dentro de ti, de cierta manera puedes conectar con cualquier persona, con cualquier lugar, con cualquier estado. Es interesante. Entonces, sobre todo las personas amadas, si están enfermas y están lejos, poder entrar en esa oración o en ese silencio y pensar en esa persona y mandarles todo el amor, toda la apertura, decirles lo mucho que lo amamos, lo mucho que los valuamos y más importante, lo mucho que evaluamos su vida. Porque esta es la otra cosa que sucede. Cuando alguien muere, recordamos su esencia, que por eso hablo tanto de la manifestación de la esencia. No sé si les ha pasado, y hablo de un círculo un poco más amplio, no los familiares cercanos, pero vamos a decir a alguien que estaba en la escuela contigo o estaba en la compañía en la que trabajabas o simplemente lo ves siempre en el supermercado. ¿No les ha pasado que de repente te dicen, sabes, tal persona murió? Y aunque no lo hayas tratado, sabías de su existencia, lo veías, hay algo que dices, wow, qué joven o qué esto, pero se te vienen imágenes de la persona en su esencia, se te viene cómo se paraba, cómo llegaba y saludaba, cómo siempre llegaba muy serio o siempre llegaba muy contento, se te vienen imágenes de su esencia. Entonces ese reflejo de ti mismo, eso que veías como real, cuando muere en ti también, porque no lo vas a volver a ver nunca, pero sigue viviendo por medio de ti, por tu memoria. Energéticamente por tu memoria, porque lo lograste ver y porque estuviste. Entonces cuando es un familiar, cuando es alguien más cercano, todavía más, porque hay mucha historia, hay mucho hilo, como le dicen uno, hilo rojo, hilo plateado, hilo, bueno, ahí hay como un hilo con muchos nuditos, cada nudito es una experiencia cuando viene a ser un familiar muy cercano a ti. Entonces en esa ocasión cuando alguien muere es como que te sacaran todo ese hilo con esos nuditos, se lo llevan junto con ellos. Sin embargo te quedan las vivencias, te queda lo que manifestó en ti, el cambio que hizo en ti, el efecto que hizo en ti, ese sigue viviendo en ti. Entonces por eso se dice que cuando alguien muere sigue viviendo por medio tuyo. Sobre todo ahora si achicamos el círculo personal, si son los padres. Ahí sí es todavía, o hermanos, todavía más impactante, porque energéticamente estamos conectados con nuestros 7 chakras. 7 chakras son puntos importantes, círculos de luz que están en nuestro cuerpo. Con los padres tenemos esa conexión directa por los 7 chakras. ¿Y qué quiere decir eso? Que estamos conectados en emociones, en ADN, en físico, en creencias, en vivencias, en abrazos, en espiritualismo. Estamos tan conectados que sí, en efecto, también sucede esto con las parejas, sobre todo si tienen mucho tiempo juntos. Pero con los padres, cuando uno de ellos muere, nos mueve la alfombra del piso, porque cambian muchas cosas. Y no voy a entrar en todo eso en este momento, pero si están lejos y están muriendo, no importa que estés cerca o que estés lejos, están sintiendo los dos al mismo tiempo, el que muere y el que vive, y están conectados. Entonces por eso siempre se pide esa oración, esa meditación, ese silencio, porque solo tú dentro de ti puedes sentir y escuchar. En mi libro hablo de una experiencia que yo tuve ayudando a alguien a morir en sus últimas horas de distancia. Y las imágenes que se transmitían, los sentimientos que se transmitían eran reales. Yo no tenía que estar ahí al lado, la sentía más cerca que cualquier cosa. Entonces, sí, la distancia física está en lo tangible, pero los seres humanos estamos conectados en mucho más, en lo intangible. Y en lo intangible, que es donde corren las frecuencias, las ondas, corren más rápido, se transmiten más rápido. Y ahora con la física cuántica descubrimos que suceden aquí, suceden allá. Entonces, no sé si tu pregunta era más relacionada a espiritualmente, energéticamente o emocionalmente, ¿no? Porque luego está, ahora sí, lo que llaman el duelo. Y el duelo es otra cosa.
y cómo se vive el duelo es muy personal, y eso puedo hacer un video separado a cómo se viven los duelos, que es, como digo, eso es diferente al vivir la muerte o la transición o ese adiós o ese intercambio con las personas que amamos o con personas que acabamos de conocer, porque son momentos tan importantes y tan íntimos. Por ahí dicen que el alma elige quién quiere que esté ahí a la hora de la muerte. Ahí sí no te puedo decir si es cierto o no es cierto, pero yo sí confío que eso es verdad, que el alma de uno de cierta forma intuye cuando viene la transición y, y elige de una manera intangible o inconsciente. Claro, están los casos cuando pasa por accidente y esa es toda otra historia. Pero cuando es por enfermedad y cuando hay tiempo de despedirse, sí creo que el alma está bien con la gente que está en ese momento. A veces son desconocidos, a veces la familia no alcanza a llegar a tiempo. Lo más importante es que no pasa nada. Aquí no hay culpa, no hay cómo no pude estar ahí en ese momento, no hay, todo eso son deseos. A veces uno lo desea y a veces uno no pudiera estar ahí porque te desbaratarías en el adiós. Entonces hay que confiar que el universo es sabio y sabe quién debe de estar ahí en ese momento. Podría terminar el video aquí, pero quiero narrar una historia de una persona que yo conozco, y la quiero narrar porque muestra esto que hablo de cuando la energía está en alta vibración, que no se siente el dolor o que no sientes esta despedida tan fuerte como cuando estamos un poco más en el día a día en la dualidad, que es mayormente donde vivimos la mayoría de los humanos en este momento. Pero sí hay diferencia entre una vibración más baja y una más alta o más rápida. No ponemos bueno y malo, son diferentes experiencias. Entonces, por eso quiero narrar esta, a ver si explico un poquito lo que hablo. Tengo una amiga, te estoy hablando hace como 20 años. Ella estaba joven también, probablemente 20 o 30, y decidió irse, ella es latina, y decidió irse al Tíbet, allá con los monjes, en una búsqueda espiritual. Y en esa búsqueda espiritual se volvió muy disciplinada, y pues vivía junto con ellos aprendiendo y meditando todos los días y llevando una vida en esa búsqueda, en esa práctica de la expansión de la conciencia y de la espiritualidad. Y entonces cuando ella estaba allá en la montaña, le llamaban y le mandaron email que su padre estaba muriendo, que por favor viniera, que el padre la llamaba, que el padre realmente quería verla por última vez, porque le vino una enfermedad, no se la esperaban, estaba muy joven y estaba llamando por ella. Ella estando en el Tíbet y en esa expansión de la conciencia, y les digo porque yo no he estado en el Tíbet, pero he estado en retiros de muchos días donde he experimentado una expansión, si no la misma, parecida en esa vibración alta, expandida. Entonces ella en esa experiencia no sentía dolor, ningún dolor alguno. Aceptaba que su padre estaba en transición, incluso conectaba con él de una manera energética y espiritual, y decidió no ir a su país a ver al padre que moría. Y obviamente la familia súper enojada con ella y bueno, miles de situaciones, pero ella así me lo narra que no sintió absolutamente ningún dolor, lo vivió y ya está. Años después, como 11 o 12 años después, decide regresar a la civilización, así decimos, porque es un regreso a una vibración más del día a día de nuestra cultura. Y entonces baja de su disciplina de monja y bueno, no era monja, pero pues de su disciplina práctica espiritual budista, tibetana, y baja, y mientras su vibración empieza a entrar más a esta vibración del día a día y cómo vivimos,
empezó, bueno, y en eso sí quiero aclarar, si hay una diferencia, y si no te aclimatas a tu ambiente cuando bajas, es muy difícil convivir o que te vean o que te entiendan o trabajar o etcétera, que ese puede ser otro video. Entonces realmente uno se acondiciona a su ambiente para poder integrarse. Pero en este caso ella baja y mientras empieza a convivir acá y empieza a vibrar a esta otra vibración, obviamente ahí le cae el 20. Y te estoy hablando 12, 13 años después. De repente empieza a volver a escuchar esos emails, esas llamadas y en ese es la primera vez que ella dice, me duele el no haber venido, me duele el no haber estado aquí cuando mi padre me lo pedía. Pero lo interesante de esta historia es como cuando está la energía expandida y estamos en otra vibración, entendemos, comprendemos que nadie muere, que es una transición, que seguimos conectados, que la persona vive por medio nuestro, que no hay dolor, que no hay separación, todas estas emociones, nuestra manera de experimentarlas es distinta. Entonces, cómo se vive la muerte de alguien que uno quiere es muy personal, pero también hay esta experiencia que invito que tiene que ver con ir hacia adentro y conectar con el ser querido desde adentro, no necesariamente con palabras y con lo físico y con la distancia o acercamiento físico. Hay una comunicación de corazón a corazón, de alma a alma, de energía a energía. Y claro, si no la sentimos todavía, pues ahí es donde está el descubrimiento, ahí es donde está el despertar, la práctica, los deseos, pero ahí está. Yo sí la he vivido en experiencia y la verdad, bueno, yo todavía tengo a mis padres, entonces ahí sí no pudiera hablar sobre eso. Pero conozco a mucha gente que cuando perdió a sus padres hubo una transformación completa en ellos, internamente. Y es por esta conexión energética que es tan fuerte con los padres, estos cordones, que es interesante porque cuando una persona muere, estos cordones continúan, no se cortan. Lo que pasa es que cuando una persona deja lo físico y entra a energía pura, se cambia todos estos males entendidos, se cambia todos estos envidias, rencores, corajes, todo eso, al menos de la persona que trasciende, se cambia, se suelta, ya no hay esa guerra, ese pleito. Entonces, el que se queda es el que tiene que resolver, pero ya es más fácil resolver cuando solo una parte tiene esas cosas que cuando son dos y se realimentan o continúa la guerra en sí. Pero por eso recomiendo de mil maneras por ti misma, ya ni siquiera por la relación, que arregles tus cajones emocionales, que pongas en paz ese corazón, que resuelvas contigo misma las decisiones, que resuelvas, por ejemplo, el hecho de que estén en diferentes países o que estén a distancia, que resuelvas que no puedes estar ahí en todo momento, porque tampoco es saludable para la individualización, para la individualidad, para el transcurso de lo que cada persona tiene que hacer en su vida. Entonces también hay aceptación de que estamos donde tenemos que estar. Y si esa distancia podemos seguir estando en el corazón, en el deseo, en ese cariño enorme y aceptar que en distancia cada uno estamos donde tenemos que estar. Entonces, mi querida Fefi, ¿no? Y bueno, y todos los que han estado escuchando, no sé si esto les deja un poquito de conocimiento de mi experiencia y de cómo describo la muerte, pero prefiero pensar que el recuerdo que nos queda de las personas que trascienden es su vida, es cuando estuvieron vivos. No los recordamos muertos, los recordamos vivos. Y eso sigue viviendo en nuestra memoria y en nuestras células y en todo lo que eso manifestaron en nosotros. Entonces, bueno, mis queridos todos,
qué tema, ¿verdad? La realidad es, los quiero dejar con esto, que si encontramos el silencio interno, podemos experimentar la vida desde otro lugar. Y esto no quiere decir que no haya ruido, que no te puedas reír, bailar. El silencio interno, no me refiero a estar calladito y en meditación con los ojos cerrados. No. El silencio interno es espacio, es tener espacio. No llenarnos con la mente, no llenarnos con historias, no creernos las telenovelas que vivimos, sino descubrir momento a momento. Eso es el espacio, eso es el silencio. Y ahí se puede manifestar cualquier cosa. Bueno, buenas noches, los quiero mucho, nos vemos en la que sigue. Bye, Claudia Lara. Búsquenme en YouTube, Claudia Lara, estoy empezando el canal. Y bueno, apenas averiguando esto de Instagram y Facebook y todo esto. Pero aquí vamos a estar. Gracias. Un beso. ¡Mua!